Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 10. Mateo capítulo 6 y versículo 10. Cuando lo encuentre me indica con un amén. Bien, le damos lectura a la palabra del Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Me gustaría que lo lea conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oramos, Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos edifique a través de las Escrituras. Padre Celestial, nuestra alma, Señor, siempre está necesitada de ti. Siempre estamos necesitados, Señor, de ese refrigerio, Padre Celestial, que solo tu palabra puede darnos. Pongo mi vida en tus manos, Señor, que sea un instrumento, Padre Celestial, para nuestra edificación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando, amados hermanos, de esta serie Enfocados, ¿verdad? Y el título del mensaje de hoy es Mejor que Perfección. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos acerca de la perfección? De algo que no le falta nada, ¿verdad? De algo que está completo, de algo que no tiene defectos, ¿verdad? Aunque la palabra, si usted busca la palabra perfecto en el diccionario, se dará cuenta que también la puede utilizar de manera negativa, pero eso no nos interesa el día de hoy, ¿verdad? No nos interesa el día de hoy. Pero cuando hablamos acerca de la perfección, perfección dice que es la cualidad de perfecto, y perfecto es aquello que prácticamente es bueno en sí mismo y no tiene, pero ni un 1% de malo, ni una pizca, como decimos, de malo, ¿verdad? Y hablando acerca de la perfección en esta mañana, o algo que es mejor que la perfección, y hablando acerca de la iglesia del Señor, muchas pueden ser las características que nosotros consideremos o consideramos que debería poseer la iglesia perfecta. ¿Sí? Si nos vamos y hacemos ahorita una encuesta y pasamos un cuestionario, pues cada uno va a tener una opinión diferente acerca de lo que es, ¿verdad?, una iglesia perfecta. Y para ayudarle un poco, porque no lo vamos a hacer, nos tardaríamos mucho haciendo eso y tenemos poco tiempo. Alguien pudiera decir, la iglesia perfecta es una iglesia grande, enorme, y que tiene un auditorio lo suficientemente grande, suficientemente lujoso, ¿verdad? Hay algunos que pueden decir, bueno, la iglesia perfecta no es la que tiene bancas, sino la que tiene butacas, ¿verdad? Que es más cómodo. Alguien pudiera decir, la iglesia perfecta es la que ejerce influencia en la comunidad que tiene alrededor. Es aquella la que apoya financieramente a los misioneros.
En el caso de nosotros, ¿verdad? Pudiéramos decir, la iglesia perfecta es la que tiene un parqueo más amplio. No se quiere reír hoy. Podemos decir, es la que, dijimos, la que apoya financieramente a misioneros, o aquella que presenta conciertos, ¿verdad? Que es dada al área musical, o que tiene un buen equipo de sonido, o un buen equipo de luces, que a veces no fallan estas luces. De hecho, si alguna vez usted ve que pispilean, no es que nosotros le hemos dado ese efecto, sino que nos han estado fallando. Hoy se lo aclaro, aprovechando que estamos hablando de esto. Una iglesia perfecta es aquella que tiene un fervoroso grupo de alabanza. Y así podemos, como les decía, podemos pasar un cuestionario y nos van a salir grandes listas de lo que cada uno de nosotros piensa, ¿verdad? Que es una iglesia perfecta, que es una iglesia, ¿verdad? Completa, que no hay ningún tipo de problema, sino que contiene todas estas características. Ahora, yendo un poco más a las características que nos ofrece la Escritura, ¿verdad? Que una iglesia debería tener, vemos que las características prácticamente esenciales que son comunes a las iglesias perfectas son las siguientes. Me gustaría que me ponga bastante atención en esto. Primero, una iglesia perfecta está llena de personas apasionadas por Cristo. Amén. Pero fíjese lo que significa ser apasionado por Cristo: sin egoísmo, sin intereses políticos, sin compromisos y haciendo a un lado o poniendo en segundo, hasta en tercer lugar, los compromisos personales. Amén. ¿Verdad? Esa es la primera. Y ahí ya comenzamos, pienso yo, comenzamos a tener un poco de problemas, porque esto no se da en su totalidad. ¿Se ha fijado? No cumplimos a veces el apasionamiento que deberíamos tener por Cristo íntegramente. Por eso le describí lo que significaba ser apasionado por Cristo, ¿verdad? Sin completo egoísmo, sin ningún interés político, ¿verdad? Y sin compromisos personales. 2, una iglesia perfecta tiene la característica común de que trata con respeto a sus pastores, a sus líderes y a su prójimo. Amén. 3, en una iglesia perfecta hay una remuneración digna y justa a sus obreros, o sea, los que trabajan, ¿verdad? En la congregación, en el ministerio. No siempre se da, ya vamos a llegar ahí. Ofrendan en una iglesia perfecta, nosotros los miembros, ofrendamos y diezmamos con generosidad todo el tiempo. Amén. 5, evangelizan de manera incansable. Oiga, incansable. Y enseñan la verdad. Amén. Van bajando los amenes. 6, en una iglesia perfecta los miembros proyectan gozo y vida tanto a los creyentes, o sea, a los hermanos, como a los visitantes también. Amén. Y ahora la 7ª. No existen las congregaciones que tengan todo este conjunto de características juntas. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga un secreto? Aunque es un secreto a voces. No existen porque usted y yo somos imperfectos. Amén. Por eso es que vamos a ver ahora y en esta serie enfocada vamos a hablar de algo que es mejor que la perfección. ¿Sí? Y juntos vamos a aprender. Las iglesias perfectas no existen. No existen. ¿Por qué? Porque las iglesias son conformadas por gente como usted y como yo. De hecho, aquí estamos en una iglesia. ¿Sí? Y nosotros estamos llenos de imperfecciones, llenos de defectos. Solo nuestro cónyuge no nos ve nuestro defecto. Qué galán fuera, ¿verdad?
No, de hecho, el cónyuge es el que más nos ayuda a todos los que estamos casados a detectar esos defectos para corregirlos. Amén. Así que le quiero dar algunos ejemplos bíblicos acerca de que realmente no existe congregación perfecta. El primer ejemplo lo encontramos en la iglesia de los Efesios. Y vamos al capítulo 5 y versículo 32 de Efesios. Nos vamos a estar moviendo bastante. Efesios 5:32. En Efesios 5:32 vemos que dice el apóstol Pablo, hablando acerca de Cristo y de la iglesia, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces está hablando de que la iglesia, de hecho nosotros somos la esposa de Cristo, ¿verdad? Y en ella, si vamos al capítulo 4, ahí mismo en Efesios, en los versículos 2 y 3, se nos exhorta a la unidad y a la madurez. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué el apóstol Pablo le escribe esto a una de las iglesias que también nosotros vemos que está mencionada en el Apocalipsis, en una de las cartas a las 7 iglesias? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice esto a la congregación en Efesios? Se lo dice porque en la congregación hay conflictos, hay desacuerdos, hay contrariedades. Cada uno de nosotros, igual que en la iglesia de Éfeso, viene de un trasfondo diferente. ¿Sí? Venimos de un trasfondo diferente. No venimos del mismo lugar. Para empezar, bueno, la mayoría quizás seamos del Salvador, pero no todos los que están aquí son del Salvador. ¿Sí? Y hay diferencias aún dentro. Los salvadoreños sabemos que hay diferencia en la gente de Occidente, de Centro y de Oriente. Mínimas, pero las hay. Ya no se diga entonces cruzarnos a Guatemala, cruzarnos a Honduras. Y el Señor aquí a todos nos tiene juntos. Entonces, en la congregación tiende a haber desacuerdos, hay conflicto, y es normal. ¿Por qué? Porque venimos de trasfondos diferentes. Nuestra personalidad también es distinta. ¿Sí? Los años que hemos caminado en el Señor también son distintos. Uno puede gozarse aquí tal vez de que ha caminado con el Señor más de 30 años y gloria a Dios por eso. ¿Sí? Pero vemos unos que tenemos menos. Y eso, aunque no lo creamos, genera desacuerdos. Pero el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso y nos exhorta a nosotros también a que seamos humildes, ¿sí? A que seamos mansos. Y aquí viene algo que casi creo yo que no nos gusta escuchar: que nos soportemos con paciencia, ¿sí? Soportarnos con paciencia. Porque a veces sucede, ¿verdad?, que por poco y nos ensartamos las uñas en el puño. Decimos: este hermano ya. Pero debemos soportarnos con paciencia. Amén. Debemos practicar la humildad, la gentileza, la tolerancia y el amor, porque siempre van a haber conflictos. ¿Sí? No podemos creer que existe una iglesia, una congregación en la que no hayan conflictos. Se dan los conflictos de todo tipo. Y a veces se dan cuestiones que nosotros no quisiéramos ver, como en el segundo ejemplo que tenemos hoy, que es la iglesia en Corinto. Fíjese que si usted ha leído la carta a los Corintios, se va a dar cuenta que en esta congregación de la iglesia primitiva prácticamente se ejercían casi que todos los dones espirituales. Todos. Estamos hablando no solo de lenguas, sanidades, milagros, profecías, don de ciencia. ¿Y cuántos anhelamos aquí dones espirituales? Amén. Los anhelamos, ¿no es cierto?
Pero fíjense que a pesar de que Corinto tenía toda la manifestación prácticamente del Espíritu Santo, toda, también tenía problemas y tenía problemas serios. Serios. La iglesia, si va conmigo a 1 Corintios capítulo 1 y versículo 7. Mire lo que dice Pablo, hablando de la iglesia que estaba en Corintios. 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta era una iglesia activa, era una iglesia que no estaba dormida en cuanto al ejercicio de los dones espirituales. Y no estaba, ¿por qué le digo que no estaba dormida? Porque el apóstol Pablo dice, no les hace falta nada, sino que están ejerciendo esos dones, esperando, oigan lo que estaban esperando. No estaban esperando un buen negocio, no estaban esperando una buena casa, no estaban esperando un buen carro, estaban esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una referencia a la segunda venida del Señor. O sea que esta iglesia no solo ejercía los dones, sino que, ¿de qué estamos hablando hoy? Del enfoque, ¿no es cierto? Esta iglesia estaba bien enfocada. ¿Por qué? Porque la iglesia, y ahí es donde vamos a ir hoy, y aunque parezca repetitivo, pero necesitamos reafirmarlo, la iglesia que está realmente enfocada es aquella que está mirando el regreso del Señor Jesucristo. Ese es el enfoque. Amén. Ese es el enfoque. Ahora, a pesar de que la iglesia tenía esta manifestación de dones, en ella existían divisiones y aún habían graves problemas morales. Y mire, existía una cuestión. Pablo les dijo, esto es insoportable prácticamente. ¿Por qué? Porque había pleitos entre los hermanos y los hermanos, en lugar de ir al pastor o al anciano, llevaban su pleito hacia los tribunales públicos. ¿Sí? Ante los inconversos. Y Pablo les dice, ¿cómo es posible que ustedes, que son hijos de Dios, que la Biblia dice, la palabra de Dios dice que van a juzgar el mundo, tengan que ir a donde los incrédulos a arreglar sus diferencias? Ahí en Corintios ha de haber habido un montón de gente que prestó y no pagó. No, pues sí, porque se va a los tribunales más que todo. ¿No es cierto? ¿Y no es cierto que pasa hoy en día? El pastor lo mencionaba un día de esto. Prestamos y si no andamos, vemos a dónde está el hermano, pero no para saludarlo, sino para esquivar, ¿verdad? Pero esta iglesia tenía ese tipo de cuestiones también. Y es doloroso, uno no quisiera que se den, pero se dan. Se dan. También habían graves problemas morales. Tenían en el capítulo 6 de 1 Corintios, usted se va a dar cuenta que había un caso de inmoralidad que llegó a los oídos del apóstol Pablo. Y él dijo, yo mismo he juzgado a ese tipo que está cometiendo eso, porque había un hombre en Corintios, miembro de la iglesia, que prácticamente había tomado por mujer a la mujer de su papá. Eso es serio, hermanos. ¿No cree usted que es serio? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque nosotros no podemos tampoco estar poniendo nuestra vista en la congregación en sí, a donde estamos. Siempre van a haber problemas. Ahora, cuando hay problemas, nosotros tampoco podemos hacernos los del ojo pacho. Así decimos en El Salvador, o no sé cómo se dice en otro lado. No nos podemos hacer los locos, ¿verdad? No podemos también se dice, tratar de cubrir el sol con un dedo. Pablo no lo hizo. No estamos diciendo que deben tolerarse estas cuestiones que se dan dentro de la congregación. No, deben saberse tratar, deben exponerse. Amén, hermano. Era un caso gravísimo de inmoralidad y dijo el apóstol Pablo,
a ese tipo sáquenlo de la congregación. ¿Por qué? Porque está diciendo que es creyente, pero está actuando de una manera diferente. Entonces nosotros somos llamados también a solucionar nuestros problemas, a solucionar nuestras diferencias. ¿Sí? Hablarlas. ¿Me explico, hermanos? No podemos tampoco tratar de hacernos los ciegos cuando estas cosas suceden. Hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta la confrontación. Sí, que a nadie le gusta la confrontación. Pero muchas veces es necesario hablar las cosas de frente. Tampoco vamos a venir, ¿verdad? Y va a tomar el púlpito y va a decir, tal hermano me hizo. No, tampoco. La palabra de Dios nos da las formas para hacerlo. Amén. Las formas para hacerlo. Entonces estamos viendo que aún las congregaciones que están en la Escritura eran conformadas por personas que eran imperfectas, que tenían errores, que se cometieron grandes faltas y se trataron esas grandes faltas. Ahora, los fundamentos de la naturaleza esencial de la iglesia, ¿cuáles son? En primer lugar, comprender lo que dijimos hace un momento, no existe la iglesia perfecta. Usted y yo podemos ver, aún aquí usted estamos congregándonos aquí en Canaán y no somos perfectos. No lo somos. A veces quisiéramos a veces creernos que somos perfectos y eso no es por lo que aquí se haga, sino porque así somos humanamente hablando. ¿Quién va a hablar mal de su propia casa, pues? ¿No es cierto? Pero debemos aceptar que no somos perfectos. ¿Sí? Humanamente hablando, sí, no quisiéramos que se hablara nada mal, no quisiéramos que se dieran ciertas cosas, pero pasan. Y debemos comprender que no existe la iglesia perfecta. Pero también debemos entender que esto no significa que eso es licencia para que nosotros hagamos lo que a nosotros nos dé la gana. Amén. Porque muchos decimos, no, pues sí, ya dijimos que no hay iglesia perfecta, así que la carne es débil, hermano, ¿verdad? Y nos queremos tomar de ahí, pero nosotros debemos saber que sí debemos esforzarnos por alcanzar tanta perfección como sea posible. ¿Sí? Pero ¿quiénes? Nosotros. El problema es cuando nosotros queremos que los demás sean perfectos y nosotros no avanzar. Vaya conmigo a lo que dice Mateo capítulo 5 y versículo 48. Y es una palabra bien dura para nosotros. ¿Qué es lo que dice Mateo 5, 48? Oiga lo que dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aunque no hay congregaciones que sean perfectas, pero usted y yo no estamos llamados a ser como un determinado tipo de congregación. ¿Sí? Por eso es que esto de andar saltando en iglesia o los que practican tales cosas está completamente errado. Las iglesias no son para tener preferencias personales. Amén. De hecho, la iglesia está en el mundo a causa de nuestra imperfección y a causa de la pecaminosidad que hay en el mundo. Amén. Pero nosotros debemos no conformarnos aún en esas cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque nuestra meta no es ser como alguno de nosotros. Nuestra meta es ser como Cristo Jesús. Amén. Es ser como Cristo Jesús. En la escritura no dice, yo te animo a que seas y que llegues a la estatura de los que van a la Canaán. Bien bonito se escucha, ¿verdad? No, para que lleguen a la estatura, a la medida del varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Ahí sí estamos hablando de perfección, puro y sin mancha. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces usted y yo,
aunque no podamos y aunque queramos y no haya una congregación perfecta, pero los miembros de una congregación somos llamados a buscar la perfección que está en Cristo. Amén. Somos llamados a buscarla y la iglesia es necesaria. Porque ahora también se ha dado el caso en el que la gente dice, no, tanto escándalo en las iglesias. Y bueno, hablando de las iglesias norteamericanas, hay estadísticas ya de iglesias que están, de congregaciones que prácticamente están desapareciendo. La gente ya no asiste, ya no va, ya no se congrega. Y ha comenzado a entrar ese espíritu de que la iglesia es algo del pasado, la iglesia es algo de siglos antiguos que ya no es necesaria. No, la iglesia es necesaria. Jesucristo nos dejó aquí en la tierra para que podamos ser luz, para que podamos ser sal. Amén. Esa es la labor de la iglesia. Y la única congregación la única congregación que uno puede cambiar es la congregación a donde uno sirve. ¿Sí? ¿Me escuchó? A donde uno sirve. Sirve. Y esto puede sonar duro, pero no es a donde uno se viene a sentar tampoco. Porque es bien fácil criticar el trabajo también, sin hacer nada. Eso es bien sencillo. Es bien fácil señalar y decir, no, esto deberían de hacerlo de esta manera, esto debería hacerse de otra manera. La pregunta es, ¿sirve usted? No me conteste, no me conteste. Es una pregunta reflexiva. La pregunta es, ¿estoy sirviendo? No, porque es bien sencillo ir y sentarse también en un grupo celular y escuchar al líder y decir, no, yo lo puedo hacer mejor que él. Hágalo entonces. Y es bien sencillo también decir, no, yo puedo hacer esto mejor o yo puedo sonreír aún. Alguien puede decir, yo puedo sonreír mejor que ese servidor o dar la mano mejor que el servidor, no sé, pero bueno, hágalo. Sea parte de ese cambio. Porque el Señor no nos ha mandado a nosotros a perder el tiempo en idealizar congregaciones. ¿Sabe qué es eso de idealizar? No, con esto estaríamos mejor. No, con esto estaríamos mejor. Y suele ser, casi siempre suele ser así, que los que hablan así a las horas de las horas, cuente conmigo, dicen. Y si el Señor no estuviera con nosotros, ya nos hubiéramos ido. Pero como no es por usted ni es por mí, sino que es por la gracia y la misericordia del Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Debemos servir. Debemos servir en nuestra congregación, en la iglesia, para que realmente también nosotros podamos ver el cambio. Los cambios que queremos ver y ser parte también de la obra de perfeccionamiento que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, la iglesia con éxito, el tercer fundamento, la iglesia con éxito es la iglesia que funciona. ¿Sí? Es la iglesia que está viva. Esa es la iglesia que tiene éxito. Si se fijan, no tiene nada que ver con números, con estadísticas, con alcance. No. Tiene que ver con que esté funcionando. ¿Funcionando conforme a qué? Conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sí? Conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia que funciona es la que se concentra en el reino de Dios. La iglesia que funciona no es la que se concentra en la liturgia. La liturgia es importante, la liturgia trae orden, ¿sí? Trae orden. De hecho, la liturgia, eso es lo que es una lista de pasos que se hacen dentro de la iglesia. Por ejemplo, nuestra liturgia, ¿verdad? Es que iniciamos con una alabanza, después pasa
el hermano a hacer la lectura bíblica y la oración, después otro tiempo de alabanza, recogemos las ofrendas, vemos los anuncios, escuchamos el mensaje, hacemos el llamado y le entregamos a Dios el tiempo. ¿Sí? Esa es liturgia. Pero la iglesia que funciona, la iglesia que tiene éxito, no es la que se fija en esas formas, porque simplemente es una forma, sino cuando nos concentramos y nuestro foco está en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia que funciona es la que está y la que existe para transformar a los no creyentes, a ser semejantes a Cristo y convertirlos en creyentes maduros que actúen como multiplicadores del mensaje de Cristo para el reino de Dios. Es la iglesia que hace discípulos y los desarrolla para que se multipliquen. Miren lo que dice, ahí estamos, creo que nos quedamos abiertos en Mateo capítulo 5. Miren lo que dice los versículos 14 y 16. Dice, 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la iglesia que funciona. La iglesia que está concentrada en el reino de Dios. ¿Sí? La iglesia que busca el reino de Dios. ¿Cuál es? Es cierto que la iglesia, hay proyectos, ¿verdad? Dentro de la iglesia, usted los conoce, hay proyectos de expansión para buscar un lugar tal vez donde podamos congregarnos mejor. Pero ¿es esa realmente nuestra meta? No. No. ¿De qué hemos estado hablando? De definirnos. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primero. ¿Cuál es la meta de Canaán en este 2019? Buscar primero el reino de Dios. Y que cada uno de nosotros que tenemos familias podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es nuestra meta. Amén. Esa es nuestra meta. Y todo lo demás, el Señor lo va a añadir. Amén. Aquí tenemos por la misericordia de Dios este edificio. Unos estuvieron aquí en el tiempo de la construcción, otros vinieron a mitad y otros venimos cuando ya esto ya estaba terminado. Pero ¿qué dice la Escritura con respecto a eso? Ni los que estaban antes son más, ni los que estaban en medio, ni los que están hoy. Aquí el único que merece toda gloria es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va dando todas las cosas conforme al crecimiento que Él mismo provee. Amén. Yo le preguntaba al pastor cuando estábamos haciendo el video de los, y él lo dice en el video de los 31, de los 21 años, perdón, de los 31. Y ¿cuál era la visión? Era una de las preguntas que teníamos en el guión. ¿Cuál era la visión? ¿Era todo esto? No. Era el reino de Dios, alcanzar a la gente. Que la gente escuchara el mensaje del evangelio. Y todo esto, el Señor lo fue formando en el camino. Por eso, nuestra meta debe ser enfocarnos en el reino de Dios. Por eso Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas por las que nos preocupamos van a ser añadidas. Entonces, ¿cómo nos mantenemos como iglesia enfocados en el reino? ¿Cómo nos mantenemos como iglesia siendo eficientes y para ser una iglesia, eficaz y poderosa? Bueno, en primer lugar, la evangelización. Amén. La evangelización. ¿Qué es la evangelización? Es el proceso de compartir el evangelio con los perdidos para ganarlos para Cristo, lo cual les permite entrar en el reino de Dios. De hecho, esto es una señal, ¿verdad?, de que la iglesia está viva y saludable. Una iglesia que no evangeliza
hay problemas. Porque el Señor, ¿qué leímos en Mateo 5:16? Dice, bueno, del 14, dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende, dice, una luz y se pone debajo de un almud. Quiere decir que en la iglesia no podemos ser solo nosotros, ¿verdad? Tenemos que evangelizar. Ahora, tampoco podemos ver la evangelización porque por mucho tiempo y a veces tradicionalmente hablando, se ha visto la evangelización como un evento de la iglesia. Y la evangelización no es un evento de la iglesia, la evangelización es un mandato de Cristo para cada miembro de la iglesia. Amén. Por lo tanto, aquí no deberíamos evangelizar únicamente los jueves que se destina en el tiempo del verano para salir a evangelizar. Usted y yo debemos aprender a evangelizar en cualquier lugar en el que estemos. Amén. En cualquier lugar. En el trabajo, hermanos, también en el trabajo. En la escuela también. En la calle, en el bus, en el tren, donde sea, en el avión. Debemos aprender a evangelizar. Debemos de, fíjense que recuerdo la anécdota de un que se contó acerca de un hermano y fue real en El Salvador. No le voy a decir el nombre, jamás lo vas a ver. Pero este hermano de hecho ya murió y él, bueno, tenía su trabajo en una oficina, ¿verdad? Y de repente llegó una de las que trabajaba con él, llegó a la iglesia y recibió a Cristo. Y lo miró y le dijo, ¿usted es cristiano? Y nunca me lo había dicho. Me voy yo al infierno y usted nunca me dijo nada en el trabajo. Le estaba haciendo en serio. Ahora, el hermano no tenía mal testimonio. No lo tenía. De hecho, era un hermano con un buen testimonio. Pero, lastimosamente, no había dado a conocer su fe. Y nosotros debemos, como iglesia, si somos parte de la iglesia del Señor, pedirle a Dios que nos ayude. ¿A qué? Que abra puertas. ¿Sí? Mire, amado hermano, esto de evangelizar es obra del Espíritu Santo. Si Él hace el 99% del trabajo, nosotros solo hacemos el 1%. Mire, para que el Espíritu Santo nos dé oportunidad para evangelizar, si eso es así, si Él no tiene problemas con nada, solo basta que usted lleve a alguien en el bus, donde sea, donde vaya, y le diga a esta persona, qué fregada está la vida, ¿verdad? Y con este también presidente que tenemos. Es un ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿sabe qué es lo triste? Que nosotros, en vez de decir, aquí está el momento para hablar de la buena noticia del evangelio, ¿saben qué hacemos? Sí, hombre, esta yuca. Primero Dios que en las otras presidenciales cambie el asunto. ¿Será eso lo que Dios quiere que nosotros comuniquemos? ¿Acaso somos nosotros, estamos esperanzados usted y yo en lo que los gobiernos de este mundo van a hacer cuando se nos ha dicho que nuestra esperanza debe estar puesta en el reino de los cielos que no tiene final nunca? O a veces decimos, ojalá que mejoren las cosas. Si las cosas en este mundo nunca van a mejorar. Nunca. ¿Qué esperanza de qué? Entonces nosotros debemos aprender a evangelizar en el lugar en el que estemos. No es un evento de la iglesia, no es que vamos a hacer. Sí, es bueno hacerlo y de hecho no estoy diciendo que no se debe hacer, ¿no? Claro, se deben apuntar días, si es necesario y motivar a hacerlo, pero lo podemos hacer también a donde Dios nos ha puesto. Amén. Por eso es ese montón a veces de compañeros que blasfeman, que son vulgares. ¿Por qué cree que Dios lo tiene ahí? ¿Sabe qué dice la palabra? La luz en medio de las tinieblas resplandece. Allí es donde se necesita. Amén. Entonces, una iglesia que se enfoca en el reino es una iglesia que evangeliza.
Dos, una iglesia que se enfoca en el reino es una iglesia que discipula. ¿Sí? El discipulado. ¿Qué es el discipulado? Es un recorrido de toda una vida de obediencia a Cristo que transforma los valores y la conducta de una persona y que da como resultado el ministerio. ¿En dónde? Oiga primero, en el hogar. En el hogar. La iglesia está conformada de familias. ¿No es cierto? De familias. Y el discipulado arranca en el hogar. Usted y yo ya tenemos, bueno, si tenemos hijos, ya tenemos discípulos. Aunque queramos o no, nuestros hijos son nuestros discípulos. Porque el hijo va a hacer todo lo que usted haga. ¿Sabe? Cuando vino hermano José Ardón, si hubo una palabra o algo de lo que él dijo que a mí me impactó y me hizo traer memoria bastantes cosas, fue cuando él le preguntó a aquel pastor que qué había hecho para que todos sus hijos sirvieran en el ministerio. Y este pastor viene y le dice: yo a ninguno le dije que orara, a ninguno le dije que leyera la Biblia. Ellos me vieron a mí haciendo esas cosas. Amén, amado hermano. Y nuestros primeros discípulos son nuestros hijos si tenemos una familia. Amén. No, y aunque no diga amén, es la verdad. Es la verdad. Y no es mi verdad, es la verdad de la Escritura. Entonces, lo que nosotros veamos en nuestros hijos va a ser producto de lo que usted y yo sembremos en discipulado para con nuestros hijos. ¿Y sabe qué dijo Jesús? No se recogen higos de los espinos. ¿Qué estamos sembrando? ¿Cómo estamos modelando nuestra vida en Cristo en la familia? Amén. Uy, vamos a pasar rápido a este punto porque está serio esto. ¿Por qué? Para poder, si somos hombres de hogar y estamos discipulando en el hogar, entonces también vamos a poder discipular en la iglesia. Porque, amados hermanos, no podemos ser como el dicho, candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Sí? No podemos presentarnos aquí y en la casa, ¿verdad? No podemos. No podemos. Estemos a donde Dios nos tenga, no podemos. Y de esa manera vamos a poder discipular también al mundo. Amén. Pedirle al Señor: Señor, necesito que tú me hagas íntegro para ser ejemplo para mis hijos, ser ejemplo en la iglesia, ser ejemplo en el mundo. Es un proceso de enseñanza para los nuevos ciudadanos y es algo que debemos, en el que se le enseña a cada persona a obedecer a Dios y se le enseña a ganar y a capacitar a otros para que hagan lo mismo. El discipulado requiere de nosotros el compromiso que está en Lucas. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 9 y versículos 23 y 24. Lucas, capítulo 9, versículos del 23 al 24 y 24. Estas palabras casi a veces no las escuchamos hoy en día, pero las necesitamos escuchar todos los días. ¿Qué dice? Y decía a todos, Jesucristo hablando: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esa es la esencia del discipulado. ¿Qué es? Negarnos a nosotros mismos. ¿A dónde vemos esto práctico en la vida de Jesús? En la oración que él hizo en Getsemaní, en Mateo 26:39, no lo busque, dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y aquí viene la negación: mas no se haga como yo, sino como tú quieres en mí.
Eso es negarse. Jesús negó hacer su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. ¿Para qué? Para parecernos más a Cristo y para poder discipular a otros. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? Piense usted, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos? Y esto tiene que ver, de hecho, esa es la negación para nosotros. Lo que leímos al principio, Mateo 6:10, que decía, vénganos o venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si nosotros le pidiéramos a Dios su voluntad por encima de la nuestra? ¿Cuántos golpes? ¿Cuántos fracasos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, vamos a terminar mal. ¿Sí? Aunque parezca que hayamos terminado bien. Pero caí parado. Pero se lastimó toda la columna. ¿Sí? Entonces, debemos negarnos a nosotros mismos. En tercer lugar, la iglesia que se enfoca en el reino es la que mantiene la comunión. La comunión es importante. Es el resultado de una relación espiritual íntima entre los cristianos, que los cristianos, tienen con Dios y con los demás creyentes a través de la relación con Jesucristo. La comunión es importante. ¿Sí? La comunión es importante. Y si hay algo que yo siempre he dicho y se lo comparto hoy nuevamente, algo que yo vi al venir acá y me gustó mucho era cómo los sectores en el tiempo del verano hacen salidas, ¿verdad? Para convivir con sus grupos. Eso es algo muy bonito. Sí, eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque incentiva ¿a qué? A la comunión. Y es que la comunión no solo la vivimos aquí. Si aquí solo 2 horas, ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Y de ahí, bueno, pues nos vemos en nuestros grupos celulares. Y aquí se crean ¿qué? Lazos. ¿Y sabe qué? Son lazos que tienen que ver con lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque ya hablamos que somos imperfectos, ¿sí? Pero el Señor va trabajando en nosotros todas esas cosas para que podamos amar al que tenemos allá a la par, para que podamos soportarlo, ¿sí? Para que podamos convivir con Él. ¿Por qué? Porque la comunión es parte de mantenernos enfocados en el reino. Por eso el escritor de Hebreos dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén, hermanos. No podemos dejar de congregarnos porque en la congregación hay determinado problema o porque algo pasó. No, debemos de mantener esa comunión. En Efesios se les dijo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. En el vínculo de la paz. Entonces, la comunión debe seguir a la evangelización y al discipulado, porque ¿para qué vamos a traer a la gente aquí si usted y yo vamos a estar peleando? ¿Sí? ¿Cuál es el punto de la vida abundante en Cristo si vamos a estar empleitados? Por eso es en este orden, para que la iglesia sea el lugar donde el creyente nuevo pueda realizarse. Mire, ¿sabe qué le dijo Pablo a la iglesia de Corintios? ¿Y por qué no reciben la ofensa y se quedan callados, pues? Y a veces necesitamos decirle al Señor eso. ¿Por qué? Porque alguien nos ofendió. Pero fíjese que aquí en la iglesia no es como en el mundo. En el mundo es, no, estos son mis derechos y yo vengo aquí a demandar. No, en la iglesia. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Cristo. ¿Y qué dice de Cristo? Como cordero mudo fue llevado al matadero. Lo injuriaban, lo maldecían y él no respondía con maldición. Ese es nuestro estándar. Si yo me comparo o nos comparamos entre nosotros mismos, no, pues íbamos a salir ganando. Y vamos a hacer valer nuestro pensamiento, nuestra opinión. No es por credos, no es por confesiones que se da la comunión. Es por la obra realizada en cada uno de nosotros. La obra del Espíritu Santo realizada en nosotros. No es por los programas o los ministerios que la iglesia maneje. Sí son importantes, pero en el fondo
La comunión viene de un nuevo nacimiento. Amén. De un nuevo nacimiento. La iglesia que se enfoca en el reino es una iglesia donde hay ministerio. ¿Sí? ¿Y el ministerio qué es? Servicio. Cuando a alguien le llaman ministro, le están diciendo servidor. Lo que pasa es que ahora, ¿verdad? Con todo lo de la televisión, lo de los medios, se habla del ministro tal, pero lo que se hace es enseñorearse de la gente, ejercer presión. Pero ministro, Cristo fue un ministro de sus discípulos porque les sirvió. Dice la palabra que tomando un guacalito, para ponerlo en nuestro tiempo, con agua, se puso la toalla en el hombro y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Eso es servicio. Eso es ministerio. Entonces, el ministerio es suplir las necesidades de otra persona en el nombre de Jesús. Es servirnos unos a otros. Ese es el ministerio. Y no hay ministerios fuera de la iglesia. Amén, hermano. Eso de que yo tengo un ministerio y no me congrego en ningún lado, eso no existe. Todos los ministerios se rigen dentro de la congregación, dentro de la iglesia. No hay ministerios ambulantes, eso no existe. Qué interesante esa palabra, ministerios ambulantes. No hay. No hay. ¿Por qué? Porque los ministerios vienen del Señor para su pueblo. ¿Me explico? Sí, entonces, nosotros podemos ejercer ministerio dentro de la iglesia, debemos ejercerlo. Es por naturaleza evangelístico, ya que ayuda a los creyentes a madurar en su fe. Y la iglesia primitiva, de hecho, lo hizo todo en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. ¿Qué es ministerio? Servir a otros, amar a otros, haciéndolo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Por eso dijo el apóstol: y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo para el Señor. Hacedlo para el Señor. Ese es el ministerio, ese es el ejemplo que debemos seguir. Debemos suplir las necesidades, no según nuestro criterio, sino en respuesta a la enseñanza y al ejemplo de Jesús. No según nuestra opinión, sino según lo que el Señor nos está diciendo y mandando a hacer. Si el Señor lo está llamando a servir en determinado ministerio, a veces uno puede decir: no, Señor, pero yo no me siento capaz. Eso es lo que menos le interesa al Señor. Moisés le dijo lo mismo: Señor, ¿y yo cómo voy a ir a Egipto a libertar a tu pueblo si yo ni siquiera hablar bien puedo? Y el Señor le dijo: bueno, yo soy el que soy, yo te creé a ti, te di la boca, tú vas a ir. Porque si fuera por nuestras capacidades, aquí nadie estuviera de nosotros haciendo nada. No llegamos a ese grado, pero el Señor nos ha llamado a servirle a Él. Y en último lugar, la iglesia que está enfocada en el reino es una iglesia que adora. ¿Sí? Es una iglesia que adora al Señor. Es una iglesia en la que hay adoración. Pero si usted se fija, la adoración está de último. ¿Por qué está de último? Porque no se puede adorar si no evangelizamos, si no discipulamos, si no hay comunión y si no hay servicio. Porque adoración no es llorar cuando cantamos. Adoración no es alzar las manos bien alto ni saltar eufóricamente. Eso no lo es todo. La adoración no es la música. ¿Saben qué es adoración? Adoración es hacer lo que Cristo nos ha mandado hacer. Eso es adoración. Adorar al Señor es reconocerlo, que Él es sobre todas las cosas. Amén. Porque aunque usted y yo tengamos la voz más hermosa del mundo para cantar, o el mejor talento para ejecutar un instrumento, si yo no evangelizo, si yo no discipulo, si no tengo comunión y no sirvo, dijo
Y todas estas cosas son guiadas por el amor. Dijo Pablo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hueco. Entonces, para adorar, nosotros debemos comprender que debemos hacer también todas estas cosas. Y la adoración, hermano, es algo que va a permanecer para la eternidad. ¿Sabe? Un día vamos a dejar de evangelizar. ¿Sabía usted eso, verdad? Cuando estemos en la patria celestial, se acabó el evangelismo, el discipulado también. Dice la palabra del Señor que todos van a tener el conocimiento del Señor. Nadie va a ser enseñado porque la gloria del Señor llenará la tierra. Amén. Y va a haber comunión siempre. Pero la adoración estará presente todo el tiempo. Estaremos rindiendo culto al único que merece toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Por eso el énfasis de la adoración, mira dónde está en la relación personal con Cristo y con su Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Sí? Entonces, para poder adorar de esa manera debemos buscar el reino de Dios, buscar la presencia del Señor, buscar mantener esa comunión con Cristo Jesús, y de esa manera nosotros vamos a poder tener una adoración que agrade al Señor. Eso es cantar con el entendimiento. ¿Sí? No solo cantar por cantar, no debemos hacer eso, debemos cantar entendiendo que estamos adorando y bendiciendo al único que merece toda la gloria. Mire lo que dice 1 Timoteo 2:8 para ir terminando. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El Señor le dijo al pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías: dejen de estarme trayendo tanto animal para sacrificarlo. Y ¿de qué sirve? Le dijo prácticamente tanta sangre derramada. Si ustedes no entienden el propósito del sacrificio. Le dijo el Señor, estoy hastiado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pecaba y decía, no, si solo tenemos que llevar un corderito. ¿Sí? Solo tenemos que llevar un corderito. No, solo levanto mis manos y todo va a estar bien. El Señor quiere, amados hermanos, que como su pueblo, como su iglesia. En Efesios dijimos que la iglesia es referida como la esposa de Cristo. Y Él dice que se va a presentar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa. Por eso Dios quiere que cada uno de nosotros hoy comprendamos el sentido de enfocarnos en su reino, de estar enfocados mirando a Cristo Jesús. El pastor es esencial, pero la iglesia no es el pastor, sino toda la congregación. Todos los que estamos aquí somos iglesia del Señor. ¿Cuántos somos iglesia del Señor? ¿Cuántos hemos sido lavados con la sangre de Cristo? La solución, amados hermanos, no está en que el pastor tenga mucho conocimiento, aunque esto es bueno, sino está en que nosotros dirijamos nuestra mirada rumbo al reino de Dios. No está en los programas, no está en las actividades que podamos tener, sino que debemos buscar que las personas se conviertan a Cristo según la necesidad que tienen y presentar a Cristo como el único que puede suplir esa necesidad. Amén. Por eso, mejor que perfección es hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida.
Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.